A continuación, me toca presentar al doctor Juan de Dios Maldonado, conocido por todos ustedes, expresidente de la FEMECOC y presidente honorario de aquí de la AMEC del Noreste, y es el que nos está honrando con este tema. Ayer estuvo hablando Cárdenas, eh, el doctor Cárdenas, algo sobre el manejo de la persona que tiene alguna alteración, alguna disminución de sus estrógenos en el cuerpo. Hoy el doctor Juan de Dios Maldonado nos va a tocar el tema de síndrome urogenital, pre y postmenopáusico. Agradezco al doctor su presencia. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Córdoba, por la presentación, y gracias al comité organizador, colaboradores míos en este evento académico en donde estamos celebrando ya 30 años de trabajar en esta asociación dedicada al cuidado de la mujer. Consideramos que es la etapa dorada de su vida, ¿sí? Entonces nos da mucho gusto que todos los integrantes de esta asociación, miembros, estén interesados en trabajar para atender a la mujer y que viva felizmente en promedio esos 30 años que Dios le concede de vida después del inicio de su menopausia. Bien, voy a tratar el tema del síndrome urogenital, que habitualmente se define como síndrome genitourinario de la menopausia. Ya el día de ayer, como dijo el doctor Córdoba, el doctor Víctor Mercado trató muchos puntos al respecto, enfocados bien a las alteraciones y cambios que tiene la mujer en su vagina en esta etapa. Voy a puntualizar algunos puntos nada más y reforzar y resaltar algunos otros. Y al final voy a concluir que tal vez debamos nosotros de cambiar el término de síndrome urogenital de la menopausia, porque un porcentaje muy considerable de pacientes tienen este síndrome antes de la menopausia, y vamos a ver en qué fundamentamos estos cuadros. ¿Cuál es la definición del síndrome genitourinario de la menopausia? Pues son todos esos. Es una condición crónica, progresiva, que afecta la vulva, la vagina, el tracto urinario inferior y alteraciones en su sexualidad, producto de esas molestias y esos cambios que suceden en el aparato, en la sección genital externa. Entonces, todos estos síntomas son secundarios. Síntomas y signos son secundarios a una deprivación de estrógenos que sucede por esa hipofunción ovárica. Es importante recalcar que un 50%, alrededor de un 50% de las mujeres en la perimenopausia sufren, y llega a ser hasta un 90% de las pacientes que lo padecen después de algunos años en la posmenopausia tardía. Estos eran los términos que usábamos antiguamente: vulvovaginitis atrófica, atrofia urogenital. Casi todos los criterios, los conceptos eran sobre atrofia, y nos referíamos a una atrofia que sucedía en la vagina o en la vulva. Y ahora el término que acuñamos, y producto de una reunión de expertos de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y también de la Sociedad Internacional de Menopausia, se concluyó que el término más adecuado sería el síndrome genitourinario de la menopausia. Término que es más inclusivo, ya que incluye, como decíamos en su definición, cambios vulvares, vaginales y del epitelio urogenital bajo. Aquí les muestro un poquito cargada esta diapositiva, pero simplemente es para tratar de
incluir dentro de la historia natural descrito por Lewis Clark al síndrome climatérico, en donde un periodo prepatogénico caracterizado por un huésped, que es la mujer, que empieza a tener algunos cambios físicos, psicológicos, después de la menopausia, producto de la insuficiencia ovárica, pero que este agente, la mujer que llega a esa etapa, puede estar bajo un ambiente epigenético que modifica la manifestación de estos cuadros. Estos agentes del medio ambiente, pues es, como ya hemos estado comentando durante el día de ayer, el estilo de vida que tiene el paciente, ¿sí? Su dieta, su ejercicio, su ambiente social, su trabajo, o también algunos vicios que se pueden adquirir, como sería el tabaquismo, el alcoholismo, que son uno de los principales problemas que afectan también el receptor a los estrógenos y la producción de hormonas sexuales. Y el problema del tabaquismo, pues ya es casi epidémico. Si nosotros vamos a los campos universitarios, parece que llegamos a Londres, o sea, está nebuloso, y es el tabaquismo, el humo del tabaco, de que desde adolescentes y personas jóvenes que están estudiando, fuman mucho. Entonces ya desde ahí se está gestando un problema que puede afectar la manifestación de los síntomas en forma más severa. Viene un horizonte clínico que conocemos todos, que básicamente los síntomas más predominantes son los síndromes vasomotores, signos vasomotores, y también algo que a veces no tomamos muy en cuenta es la resequedad ocular, que a lo mejor tal vez debamos de incluirlo dentro del síndrome que estamos tratando, porque solamente nos enfocamos a los genitales y al aparato urinario, pero hay otros resequedades en otros epidermos, como es la conjuntiva, que también es un problema que a veces como ginecólogos no lo tomamos en cuenta. Entonces, resequedad ocular, los síntomas vasomotores y ya un poquito más tardío, la mayoría de las veces, el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, vamos a ver cómo identificar a tiempo este síndrome y qué medidas debemos de tomar para dar un mejor tratamiento. Estos son los principales motivos de consulta de las pacientes que están en la etapa de transición o en la etapa ya de la menopausia. Los famosos bochornos, ¿verdad? Síndrome vasomotor, alteraciones de sangrado, cuadros de amenorrea, irregularidades menstruales, los síntomas genitourinarios que ya mencionamos. Más tardíamente, los pacientes con osteoporosis, que generalmente es un problema que no da síntomas hasta que la paciente se fractura. Entonces, tomar la alerta de decir, está en esta etapa, hay que tomarla en cuenta dentro de nuestras posibilidades diagnósticas para iniciar tratamientos o medidas para reducir las fracturas. Los síntomas genitourinarios impactan mucho en la respuesta sexual. Entonces hay una serie de disfunciones sexuales que también muchas veces las pacientes no lo manifiestan, porque piensan que es una cosa de su pareja y habitualmente no lo externan. Hasta que uno empieza a interrogar, empiezan a manifestarlos. Y cuadros depresivos. Muchas veces estos cuadros depresivos son reflejo de todos esos síntomas que acabamos de mencionar, los síntomas vasomotores, los problemas de su relación sexual, la respuesta sexual, esas molestias muy importantes a nivel genitourinario. Hay depresión. Y también pues hay una serie de síntomas muy inespecíficos que pueden ser
difíciles de explicar. Les platico una vez en la consulta del Hospital de Gine, empecé a seleccionar y a un saloncito a las pacientes que estaban en la edad de la transición y les pregunté si tenían algunos síntomas. Y una de ellas me dijo, sí, doctor, yo tengo muchos síntomas. ¿Y qué síntomas tiene? Pues me dijo, así, ay doctor, yo siento aquella cosa que me da. ¿Qué será eso? Pues en el expediente le dije, pónganle que la paciente siente aquella cosa. Entonces, se manifiestan los síntomas de muchas formas y hay que tratar de traducir lo que la mujer está sintiendo. Pero lo que sí es realidad es que se siente mal. Entonces, tomarlo en cuenta. Entonces, esto es los efectos que en estos epitelios genitourinarios tiene esa deficiencia estrogénica. El epitelio vaginal se adelgaza, se hace rugosa, poco elástica. Eso provoca que a veces haya prurito y rascado y hay hemorragias o sangrados durante la relación sexual. Si ustedes toman una citología, va a predominar las células basales y parabasales, un porcentaje de células epiteliales muy bajo, hay poca secreción vaginal, disminución de la lubricación, y en el sistema urinario pues también hay adelgazamiento del epitelio urogenital, disminuye la irrigación y provoca síntomas muy serios como disurias, poliaquiurias, nicturias, que también eso genera que la paciente no tenga un sueño reparador y despiertan con fatiga, a pesar de que dicen que durmieron bien, no es un sueño reparador y se sienten muy fatigadas. Entonces, pues eso lógicamente en la sexualidad va a afectar en forma muy importante, ¿sí? A veces hasta rechazan la relación sexual y agréguenle ustedes conflictos en la relación de parejas por ese motivo. Entonces viene una cascada de situaciones difíciles de tratar. Entonces, este aumento del pH, hay cambios en la flora. Fíjense ustedes que prácticamente la flora vaginal casi es idéntica en una niña prepúber que en una mujer en la posmenopausia. Muchas niñas también tienen síntomas muy parecidos, no sexuales, sino problemas urinarios, secreciones, irritaciones, y a veces, pues como usan ropas muy ajustadas, también eso agrava el cuadro. Y casi la misma, si ustedes hacen una determinación de cultivos, prácticamente van a encontrar lo mismo en una jovencita que en una mujer en la posmenopausia. Entonces el epitelio se provoca esto, un epitelio muy adelgazado, muy frágil, poco elástico, y pues estos son los síntomas más comunes: prurito, irritación, urgencias urinarias, dispareunias y las consecuencias de las disfunciones sexuales. Ven ustedes esta imagen, vean ustedes prácticamente en una niña la microbiota y en una mujer ya en la posmenopausia prácticamente lo mismo. Inclusive actualmente hay muchos tratamientos, pero se está preconizando mucho el uso de probióticos para mejorar los síntomas de esta paciente. Este es el estrado 10 más 10, ven, nos ubicamos en la etapa de la transición o que incluye la perimenopausia, en donde básicamente los síntomas pues son síntomas vasomotores. Y un poco después, ya en la posmenopausia, temprana o tardía, empieza a haber los problemas de atrofias o vaginales, urogenitales, con este problema que ya les estoy mencionando. Este síndrome tendrá datos que son muy objetivos y otros muy subjetivos. Entonces, la paciente nos dice que tiene dispareunia, que tiene una disfunción sexual
y algunas otras molestias urogenitales, pero son los síntomas que ella nos manifiesta y en cierta medida pues son subjetivos los síntomas. Y tendremos nosotros los signos objetivos a la exploración, la pérdida de la elasticidad, la palidez, rugosidad o petequias. Y los datos que nos confirman el hacer una citología, en donde vamos a encontrar predominio de células basales y parabasales. Y el pH también muy importante, objetivo, y la flora que nosotros vamos a detectar ahí. Este es el malestar más común, más común. Desde tipo sexual hay alteración en la satisfacción, espontaneidad, una relación afectiva que se puede ir alejando y disminuye la actividad sexual. Esto es prácticamente más del 90%, pero a veces no lo manifiesta la paciente espontáneamente. Y esto pues lógicamente afecta la calidad de vida. No solamente vemos que tiene síntomas ahí, que hay que tratar localmente, que hay tratamientos muy efectivos, sino que investiguemos cómo está la calidad de vida producto de esta sintomatología. Porcentaje de pacientes que tienen atrofia, en este artículo todavía mencionan la atrofia, ¿sí? Y vean ustedes cómo desde antes de la menopausia, ¿sí? Vean el porcentaje importante, ahí en esa edad de 46, 48 años, ya arriba del 20%, ya los pacientes tienen estos síntomas, ¿sí? No se diga ya en posmenopausia más tardía, pero ya antes de la menopausia ya tenemos pacientes que están padeciendo este problema. Aquí también hacemos el segmento hacia su izquierda, la resequedad que refieren los pacientes conforme a los grupos de edad. Vean la resequedad en forma severa en ese segmento negro, hasta un 40%, ¿sí? La dispareunia también, ven, desde los 40 a 45 años ya se están manifestando. O sea, tenemos que ya no decir síndrome genitourinario de la menopausia, sino desde la pre- y posmenopausia. Por eso le pusimos este título a este tema. El índice de salud vaginal es un índice útil, con mucha carga objetiva para hacer el diagnóstico. Identificamos la elasticidad de la vagina, las secreciones, el pH, integridad del epitelio y la humedad. Y conforme al resultado que encontremos, les vamos a dar un puntaje. Si esta paciente tiene una puntuación menor de 15, consideren que es un síndrome genitourinario, ¿sí? Entonces, es práctico tener consultorio, podemos, y hay datos muy objetivos para hacer el diagnóstico. Les decía que el medio ambiente va a impactar mucho para que esta paciente tenga síntomas más graves. La dieta, el ejercicio, hay pacientes que son sometidas a radiación por neoplasias, infecciones de repetición, algunos problemas inmunes, autoinmunes, enfermedades crónicas, pacientes que están sometidas a tratamientos también que afectan la respuesta inmune, deficiencias enzimáticas, que a veces el metabolismo de los carbohidratos está deficiente y no se provoca una acidez adecuada en la vagina, medicamentos, antibióticos y lo que mencionabas, tabaquismo, ¿verdad? Muy común. Este proceso pues puede provocar que se agrave la situación. Hay pacientes que tienen falla ovárica prematura, o sea, en donde nosotros hacemos el diagnóstico clínico o por laboratorio, de acuerdo a la edad de la paciente, menos de 40 años,
en donde hay una falla o puede ser una falla ovárica, una situación clínica que no esté manifestada, pero que ya empieza a tener ciclos anormales, gonadotrofinas elevadas y una fertilidad reducida. En estas pacientes, en donde no han llegado a la menopausia, en donde todavía tienen esterilidad, baja fertilidad, ¿sí? Y que ustedes ven que sus ciclos menstruales son irregulares antes de los 45, 40 años. Identifíquenlos como factores de riesgo para tener un síndrome genitourinario premenopáusico, ¿sí? O sea, ya nos está señalando que esto no está funcionando adecuadamente desde el punto de vista hormonal. Y eso, foco rojo, porque puede, y detectémoslo a tiempo, tenerlo presente. Estos son los cambios en la uretra, en la vejiga. Hay incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿sí? Pacientes que les urge ir al baño, ¿sí? Y que eso puede generar incontinencia, pero es de urgencia habitualmente. Hay una disminución del cierre, hay disfunción del esfínter, también por falta, disminución de los estrógenos. Ven ustedes la prevalencia de trastornos urinarios en la mujer. Aquí está en la pre- y posmenopausia. ¿Cómo vean la diferencia? El porcentaje de pacientes con infecciones, problemas urinarios después de la menopausia. Es bastante importante. Fíjense, la infección más frecuente en el mundo, infección urinaria. La infección más frecuente en la mujer, infección urinaria. La infección más fácil de diagnosticar, infección urinaria. Pero la infección más maltratada es infección urinaria. No porque el médico la trate mal, sino muchas veces puede pasar, pero la mayoría de las veces la paciente toma un antibiótico, se lo automedica o le indican ustedes un tratamiento específico, la paciente se toma 2 días, se quitaron los síntomas y ya no se los toma. Y eso provoca resistencias y tiene infecciones recurrentes. Es triste encontrar en este momento, en nuestros días, insuficiencias renales producto de una pielonefritis, ¿sí? Muy triste que tenga que esperar diálisis para un trasplante por pielonefritis. Sabemos que lo más frecuente es la diabetes y todas esas cosas, pero la infección urinaria también es un motivo de insuficiencia renal y a veces no le damos la importancia debida. Les muestro esta gráfica de un artículo publicado hace unos 2, 3 años, en donde vean ustedes la probabilidad de sobrevivencia en pacientes que tienen infección urinaria, adultos mayores, en los cuales se retrasa el tratamiento, ¿sí? O sea, no se les dio antibióticos, los que les dieron de inmediato luego el antibiótico y los que no recibieron nada. Vean cómo baja enormemente la sobrevivencia en pacientes que no recibieron la atención o que la recibieron en forma inadecuada. Entonces, es una causa de muerte prematura en el adulto mayor. Tómamela muy, muy en cuenta. ¿Qué tenemos para tratar este problema? Los síntomas, la línea primera para síntomas leves es los lubricantes no hormonales o humectantes vaginales, ¿sí? Y cuando los síntomas son de moderados a severos, tratamiento local con estrógenos. Eso es lo que dicen las normas. Sin embargo, cuando nosotros usamos la terapia hormonal, que es la más efectiva y es sobre todo para pacientes que lo tienen en forma moderada y severa, muchas de ellas ya están tomando en forma sistémica la terapia hormonal. Sin embargo,
la terapia sistémica no es muy efectiva a nivel local, ¿sí? Entonces, si la paciente no requiere terapia sistémica, lo ideal es dar terapia local vaginal. Si está tomando terapia sistémica, hay que agregar una terapia local, porque si no, los síntomas van a reducir, pero no en la forma que nosotros quisiéramos. Este es el tratamiento más aceptado para la síndrome genitourinaria de la menopausia, los estrógenos vaginales, ese es lo más aceptado. Esa administración evita que las hormonas pasen por el hígado, evitamos ese paso. Las dosis que se absorben son mínimas y no se requiere un progestágeno para neutralizar el efecto en el endometrio. Es mínima la absorción sistémica. Los niveles séricos permanecen dentro del rango igual para una posmenopáusica sin tratamiento. Eso es lo que se dice, ¿sí? Pero recordemos, en medicinas no hay nunca ni hay siempre. Entonces, aunque nos digan que no se absorbe, hay que estar vigilando el endometrio por ultrasonido, ¿verdad? Nada de que no, los artículos dicen que no pasa nada, no hay nunca ni siempre en medicina, ¿verdad? Entonces, tomarlo, sabemos que la mayoría de los casos no pasa nada, pero ahí vamos. Esta es la respuesta a un trabajo que se realizó en donde se utilizó estrógenos equinos conjugados vaginales contra placebo. Tanto los síntomas como resequedad, ardor vaginal, prurito y dispareunia. Vean ustedes, todos los síntomas se redujeron en forma más importante comparado con placebo, pero el síntoma que más mejoró fue dispareunia, ¿sí? Entonces, eso es lo que a veces le afecta más a la mujer. Vean ustedes cómo el porcentaje de mejoría de dispareunia con resequedad, prurito y ardor, todas mejoraron, pero la que más mejoró fue la dispareunia. Este es un reporte de identificar los receptores estrógenos alfa y beta en vagina de mujeres en la pre y posmenopausia. Vean, hay presencia de receptores alfa en la pre y en la pos, pero los beta desaparecen los receptores en la posmenopausia. Y esta es la respuesta en las biopsias de vagina a receptores tanto alfa y beta después de terapia hormonal. Vean, pacientes antes de terapia hormonal y después de terapia hormonal ya la identificación de receptores está presente, o sea, como que la ausencia de la hormona hace que queden inactivos. Damos respuesta y empieza cada vez, las respuestas posteriores van mejorando. Es una evidencia de que la terapia a nivel histológico también produce cambios importantes. Voy a concluir porque ya este tema, creo que ayer muy atinadamente el doctor Víctor Mercado lo trató con el enfoque de terapia en las alteraciones en la vagina. Entonces, el porcentaje de síndrome urogenital antes de los 50 años es muy importante. Afecta en forma importante la calidad de vida en los aspectos locales, urinarios y sexuales. Hay un alto riesgo de infecciones urinarias recurrentes cuando no se atiende. El diagnóstico muchas veces pasa desapercibido o no se atiende en forma importante. El tratamiento se retrasa y genera complicaciones muchas veces. El tratamiento hormonal temprano local vaginal puede revertir las alteraciones histopatológicas. Es efectivo y en términos generales efectivo y muy seguro. Los lubricantes y humectantes son efectivos
pero su efecto es efímero, ¿sí? Es como alguien decía, así en broma, pago por evento. Y tal vez, como les mencionaba al principio, debemos de cambiar el nombre del síndrome urogenital de la menopausia a síndrome urogenital de la pre- y posmenopausia, ¿verdad? Entonces, pues con esto concluyo mi conferencia. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.